Esta noche en Desde las Cámaras hablemos de dos temas de gran importancia. Primero, la reforma al Poder Judicial con nuestra especialista Alisa Salgado y también cómo hacer más eficiente el uso del agua con el senador José Narro Céspedes, quien es el presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Desde las Cámaras comenzamos. La apertura desde los diversos ámbitos políticos para enriquecer la reforma al Poder Judicial refleja la voluntad por avanzar en el diseño de un sistema de justicia que responda a las necesidades del país. Se ha planteado la necesidad de construir una reforma al sistema judicial que permita recuperar los principios y valores que establece la Constitución para que los mexicanos tengamos una justicia pronta y expedita. Así se han expresado los participantes en los encuentros organizados por la Cámara de Diputados. En esta semana, en el estado de Chiapas, se llevó a cabo el cuarto Parlamento Abierto, en el que se habló sobre la importancia de la división de poderes para evitar el abuso de poder y garantizar la libertad individual dentro del Estado de Derecho. Asimismo, se destacó la necesidad de modernizar el Poder Judicial, así como de la gradualidad con la que se debe instrumentar una eventual reforma a nuestro sistema de justicia. Es así como a través del diálogo se avanza en la construcción de consensos que contribuirán a enriquecer la propuesta enviada por el jefe del Ejecutivo en esta importante materia. Desde esta tribuna seguiremos paso a paso cada uno de todos estos eventos. Continúan los trabajos legislativos de los senadores y diputados que integran la Comisión Permanente. De nueva cuenta, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión centró la discusión de la agenda política en torno a la reforma al Poder Judicial. Se trata de un tema que por varias semanas ha permanecido en la máxima tribuna legislativa. Es obvio que hay una resistencia conservadora de los que hoy encabezan y tienen la distinción, el alto honor de ser ministras o ministros del Poder Judicial. Y el pueblo es quien determinó y dio un mandato. Ha hecho un mandato porque nosotros estamos en la construcción de un régimen distinto, porque los ministros y las ministras no están a la altura de lo que nuestro pueblo necesita. Nuestro pueblo necesita un poder judicial cercano a los intereses más genuinos del pueblo de México. Lo que está en juego son los 5,529,451 pesos que recibe cada uno de los 6 consejeros de la Judicatura Federal al año. Los 4,490,441 pesos que recibe cada uno de los más de 900 magistrados de circuito. Los 4,050,903 pesos que recibe cada uno de los más de 700 jueces de distrito. Ahora comprendo la molestia, los gritos, el enojo, el desprecio al poder legislativo por parte de los jueces, magistrados y ministros que van a resentir esta reforma principalmente en su bolsillo. Por su parte, el bloque opositor hizo referencia a los foros que desde el pasado 27 de junio iniciaron en la Ciudad de México. Se prevé que estos foros se sigan llevando a cabo por todo el país. Hoy la oposición les dice que el pueblo opine, pero que podamos construir entre todos y que estos foros no sean una falacia como es lo que está pasando. Porque aquí vienen y dicen que van y platican con 1,500 personas. Somos un país de más de 136 millones de mexicanas y mexicanos. Y yo les puedo asegurar que ni el 5% tiene conocimiento de lo que se trata esta reforma judicial. Y quiero también pedirles que se haga un esfuerzo de abstracción y de concreción legislativa de cuáles van a ser las leyes reglamentarias y cómo se va a poner en práctica y en qué tiempo la operación de la reforma judicial, la operatividad de la reforma judicial y con qué volumen de recursos. El Pleno de la Comisión Permanente, además,
aprobó 7 dictámenes con punto de acuerdo sobre temas relacionados con salud, educación y atención integral en materia migratoria para menores de edad. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. La escasez del agua nos preocupa a todos. Para hablar de qué acciones implementar para hacer mucho más eficiente su uso y aprovechamiento, nuestro compañero Víctor Sánchez Baños habló con el senador José Narro Céspedes, quien es presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Para los seres humanos es fundamental cuidar el agua, porque todo aquello que nos da vida lo estamos desperdiciando. En México es necesario establecer una serie de medidas para lograr que todas las fuentes de agua potable podamos cuidarlas como un gran tesoro. Pero ¿cómo hacerlo? De eso vamos a platicar con el senador José Narro Céspedes, senador por el estado de Zacatecas. Pero todo tiene que ver con un problema estructural, que es el hecho de que México también está muy cerca de Estados Unidos y que esta región del planeta ha contribuido de sobremanera en el tema del calentamiento global y del cambio climático. El gran problema que vive México es la deforestación, el arrasamiento de nuestros recursos naturales, la gran erosión que hay de nuestra tierra, la gran contaminación también que hay de nuestra agua. Casi todas las cuencas en México están contaminadas y muchos arroyos y ríos se utilizan para llevar las aguas negras, las aguas sucias, las aguas grises de las cabeceras municipales. Hoy necesitamos construir una nueva cultura que cuide el agua, que coseche el agua, que busque devolver el agua como la recibiste, agua limpia, agua salubre, agua saludable para los demás seres vivos y para los demás que también requieren agua cuenca abajo de los ríos y de los arroyos. Pues necesitamos cambiar nuestra cultura, por una cultura que fortalezca el tema de la reforestación del país, que es algo que seguimos talando bosques, seguimos indiscriminadamente. Una buena parte de los bosques, sobre todo en las zonas más alejadas, está en manos de la delincuencia organizada. Necesitamos conservar nuestro suelo, una estrategia de conservación de suelo y una estrategia también de conservación de nuestra agua. Necesitamos aprender a cosechar nuestra agua también. Una parte muy importante, decía aquí en la Ciudad de México, para poder tener agua se requiere que la gente aprenda a cosechar su agua como se hacía en la zona norte del país. Todas las casas de la zona norte del país tenían sus aljibes, cosechaban el agua, la guardaban y con eso se mantenían el resto del año. Hoy eso ya se acabó. Todo el mundo quiere abrir la llave de su lavabo, la llave para regar sus pastos, del agua que viene entubada, que muchas de ellas vienen de pozos profundos. Aquí en México no hemos aprendido a utilizar tampoco nuestras aguas superficiales. Las presas, los ríos, prácticamente no se utilizan para la agricultura, pero no se utilizan para el consumo humano, a diferencia de Estados Unidos y de los países europeos, donde gran parte de las obras de agua potable se hacen a partir de presas, de bordos, que permiten cosechar y tener agua y después utilizarla a través de plantas potabilizadoras para que la gente tenga este importante servicio. Ya lo padecimos en la laguna. En la laguna la profundidad de los pozos y la contaminación del agua por arsénico y plomo hizo que ya no fuera posible seguir usando esa agua para tomar o para llegar a las viviendas de los habitantes de esa importante región de nuestro país. Hoy lo que se está haciendo es llevar agua de las presas para buscar resolver ese gran déficit. Pero eso tampoco va a resolver, eso te va a poder ayudar unos 20, 30 años. Mientras no construyamos y entendamos que el agua tiene que ser manejado como cuenca. Tú en una cuenca tienes que reforestar la cuenca, tienes que construir pequeñas represas para que el agua no se lleve a las lagunas ni a las presas, la tierra, los árboles, que al final terminan ensolvando y disminuyendo los años de vida de esas presas.
Entonces necesitamos, se construye una estrategia de cuenca, hay que reforestar la cuenca porque la cuenca impide también que el agua no se lleve la tierra. La cuenca permite que la siembra de árboles, la reforestación, permite que la tierra se amarre, que la tierra se amarre con el árbol a través de las raíces y que el agua no se lleve la tierra, no se lleve la materia orgánica que está en la parte superior, en la parte de arriba de la tierra. Entonces necesitamos seguir una estrategia diferente, reforestar la cuenca para que precisamente si tú tienes árboles vas a tener lluvia. Entonces necesitas reforestar y hay que reforestar sobre todo la zona alta, la cuenca alta, porque ¿de dónde sale el agua de las presas de Sinaloa y de Sonora? Pues de la sierra, de la cuenca alta. Y si tú no reforestas la sierra de Durango, la sierra de Chihuahua, la sierra de Sinaloa, la sierra de Nayarit, no vas a tener agua para tus presas. Tus presas cada vez van a tener menos volúmenes de agua por el ensolve y otra porque cada vez llueve menos en nuestro país. La sequía viene de norte a sur. La sequía ya llegó a California, ya viene bajando a Sonora y esperamos que no llegue a Sinaloa. La sequía viene bajando en forma muy importante. Vemos los incendios en California por estos problemas de sequía, por estos problemas también que toda esa zona tiene cada vez menos agua. Vemos el efecto del agua en el río Colorado, que llevaba antes grandes volúmenes de agua hacia el Golfo de California, hacia el Golfo de Cortés, y llevaba muchos volúmenes de agua hacia lo que era el Valle de Mexicali, lo que era Tijuana. Hoy ya no hay esa agua que antes se tenía. Entonces, ¿por qué? Porque una parte del agua cada vez es menos, llueve menos, y el agua hoy se utiliza para las grandes zonas urbanas también de California, Estados Unidos. Ya casi no llega agua a México. Si nosotros no construimos una cultura de conservación, de tratar correctamente el agua, respetando ese gran recurso natural que es muy importante para la vida, cada vez seguiremos contaminando y desperdiciando más nuestro recurso, el agua. En México tenemos grandes recursos hídricos en el sur del país, en el norte también, pero están muy demandados. Las presas en algunos casos están vacías, en otros casos con estos huracanes se han llenado, pero lo más importante es cuidarlo, porque el agua se acaba, lo estamos consumiendo constantemente todos los mexicanos. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hacer, por una parte, que la conciencia de los mexicanos se enfoque precisamente a que cuidemos el agua? Y eso es vital. El agua es vida y no es un eslogan. Vamos a una pausa y regresando hablaremos de las discusiones en torno al Poder Judicial y del paquete de reformas constitucionales con nuestra especialista Alicia Salgado. Y la presidenta virtual electa ha pedido también que se tenga una visión amplia para entender qué poder judicial necesitamos en México, como también qué poder ejecutivo, porque hay que revisar las estructuras actuales de la administración pública federal. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Dice Joe Biden, el corazón cansado, la próstata inflamada, la dentadura ausente, el vientre incontinente, mi mente desquiciada, pregunta sin cesar, y con tanta pregunta ya me volví a orinar. Dice Donald Trump, en cambio yo estoy sano, cual toro embravecido, tengo el perfil erguido y el corazón ufano, mi mente es un diamante
en bruto y sin pulir. Voy a tocar madera para que siga así. ¿Quién es? Ya nos acompaña nuestra especialista Alicia Salgado y vamos a platicar con ella sobre el paquete de reformas constitucionales al Poder Judicial. Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Adriana. Hoy no estoy de pie, pero vamos Pues a aquí platicarlo, en esta mesa de debate y de conciliaciones. Alicia, esta reforma ha generado, bueno, pues una polarización de opiniones, los que están a favor, los que están en contra, pero pues hay que darle a conocer de qué se trata exactamente esta reforma. Platícanos. Pues mira, yo creo que ya hemos ido recorriendo cada una de las propuestas que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador y en realidad no solamente se trata de elegir jueces, sino de reformar la estructura del Poder Judicial. Ha sido una propuesta, y siento que extrema, considerando que el objetivo es eliminar la corrupción. Yo creo que al final de cuentas el Poder Judicial cuenta con mecanismos, tanto el Poder Estatal como los tribunales estatales como los tribunales federales, cuentan con los mecanismos para que si denuncias un acto de corrupción pueda ser sancionado y castigado. El problema es que la mayor parte de las veces no se denuncia y también parte de una sociedad que recurre muchas veces al Poder Judicial, sobre todo utilizando mecanismos de amparo, ante la percepción de que el Estado está arrasando contra sus intereses. Dicho esto, hoy llevamos ya 4 foros, el quinto fue ayer en Chiapas, y hay elementos en común muy interesantes que pueden ser destacados en este diálogo con legisladores y también con entidades locales. Han participado prácticamente todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, eso hay que también subrayarlo, y también los principales actores del Poder Legislativo y los representantes del Ejecutivo. En algunos momentos te llama la atención lo que escuchas, pero la parte 1, digamos, que creo que yo destacaría, es que a lo largo de estos 5 foros, desde la Presidencia de la República y en la mañanera, el presidente ha dicho que es una reforma que se puede modificar, que se puede mejorar. No está dispuesto a quitarla, pero a mejorarla sí. Hay otros momentos de tensión que se han dado. Ayer fue uno de ellos, antier, porque la ministra Piña pidió al terminar su intervención que el presidente y la presidenta virtual electa, Claudia Sheinbaum, participaran directamente en la revisión de la reforma, ¿no? Y que se abriera un diálogo con ellos y el Poder Judicial. Y el presidente desde la tribuna máxima le contesta que él ya envió su iniciativa y que finalmente se puede ver con la secretaria de Gobernación y lo tiene que ver con el Legislativo. Y el senador Monreal, que se dice podría ser el coordinador de diputados en la próxima legislatura, pero hoy es el coordinador de los senadores en la actual legislatura, le responde: oye, aquí está el poder legislativo. ¿Por qué fue importante esta pregunta-respuesta, ida y vuelta? Porque justamente ayer se habló de división de poderes y también se habló de medios legales y constitucionales. Y uno de los elementos centrales de la propuesta del presidente es cuándo un juez o cuándo el Poder Judicial puede endosar el plan legislativo, porque la oposición considera que una reforma aprobada por mayoría es inconstitucional o no sigue los procesos constitucionales adecuados. O sea, la Corte sigue o no sigue siendo un mecanismo de control constitucional. Este es, creo que, el principal elemento, aunque al lado tienes mucho color, ¿no? Claro. Alicia, y vale la pena, pues aquí, comentarle a la gente que nos está viendo que no conoce esta reforma, que bueno, consta de 4 puntos, que son los 4 puntos importantes y generales de esta reforma, y es una nueva integración de una Suprema Corte de Justicia que sea eficiente, que sea transparente y que sea austera. La elección de los ministros, magistrados y jueces por elección popular, la sustitución del Consejo de la Judicatura para ser órganos administrativos y disciplinarios independientes, y
además, pues nuevas reglas procesales para hacer de la justicia en México que sea justicia más expedita. Estos son los 4 puntos generales de esta gran reforma que involucra varios aspectos pues, del sistema de justicia que hoy por hoy en nuestro país es fallido. No creo que sea fallido, porque el sistema de justicia, para que un juez juzgue, necesita tener un buen expediente. Y la justicia empieza desde que alguien denuncia o el Estado se hace cargo de lo que es evidentemente una violación de la norma o de la ley. Y para que haya un sistema de justicia efectivo, no efectista, ¿no? Primero necesita reforzar también las tareas de policíacas y de investigación, o sea, que el contacto del delito para que también el ciudadano tenga conciencia y confianza en denunciar. Y en segundo lugar, pues también que la Procuraduría o las fiscalías sirvan, porque tú puedes tener una cauda de denuncias que nunca proceden y además la forma en que están organizadas te facilita el que alguien que denuncia, por ejemplo, en una alcaldía donde se cometió un delito, de pronto no sabes qué es lo que pasa en el sistema procesal interno, que se lo pasan a otra alcaldía y esa otra alcaldía pues declara que nunca se presentó el denunciante. Y cuando empiezas a indagar resulta que ahí hay un contubernio impresionante entre los ministerios públicos, los policías de investigación, la policía de primer contacto, que hacen que se diluya esta denuncia. En consecuencia, el ciudadano nunca acaba teniendo... El gran problema de la justicia en México es que tenemos una cifra negra. Y la segunda es el tiempo. La mayor parte de los asuntos se resuelven rápido entre comillas, pueden ser de 6 meses. Si tú ves los índices de solución de los poderes tribunales, de acuerdo con el censo del INEGI, más o menos en lo que va de este año, han recibido 2,5 millones de denuncias. De esas, quedan pendientes como 362 y están en instancia superior. Si tú ves, parece ser que se resuelven. En las encuestas que se realizaron sobre Poder Judicial, no hubo ninguna que preguntara, ni hubiera sido extraordinaria, en que le dijeran a un ciudadano, oye, ¿y tú has tenido contacto real con el Poder Judicial porque has vivido con él? ¿Por qué en tu experiencia es corrupto? En tu experiencia, ¿no percibes que es corrupto? Porque yo te lo digo. Y esa pregunta nunca se hizo. Y dices, oye, ¿no era el caso? Pues yo creo que sí debió haber sido el caso, porque la percepción es lo que cuenta y es lo que supuestamente está detrás de esta reforma. Y esta percepción negativa que se tiene es esa percepción que inhibe la denuncia. Y entonces hace un círculo vicioso en donde las personas no denuncian porque se tiene una mala percepción de que no se va a perseguir su crimen o de que en el Ministerio Público pues no van a tener la empatía ni la eficiencia para poder darle seguimiento a lo que están denunciando. Y justamente te decía que en este proceso se han resuelto 4 cosas importantes. Hay consenso, por eso creo que sí va a haber modificación y no de comas, ¿no? Como se dice por ahí. Esta es una reforma de gran calado. De estructura, de proceso. Y la presidenta virtual electa ha pedido también que se tenga una visión amplia para entender qué poder judicial necesitamos en México, como también qué poder ejecutivo, porque hay que revisar las estructuras actuales de la administración pública federal y también qué clase de estados y municipios tenemos en nuestro país. Es parte de todo. Creo que el elemento que más llama la atención de la reforma es esto que tú mencionaste, la reforma al Consejo de la Judicatura Federal, el tema del Tribunal de Disciplina Judicial y del órgano de administración. El Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de investigar y sancionar a los jueces cuando tienen una denuncia de corrupción, interna o externa. Y hoy lo que se busca es que sea un tribunal, no un consejo. ¿Sí me explicó? O sea, que haya una posibilidad de juicio directo y la sanción que sea prácticamente de cárcel. O sea, le están dando dientes al Consejo de la Judicatura. Los dientes los tiene hoy, solo que casi ninguno de estos asuntos termine en cárcel. Como está contemplado hoy, pero con la reforma sí pudiera terminar en cárcel. Tendrías que meter si tú estás juzgando a alguien por algo, es como el Tribunal de Justicia Militar, o el tribunal, puede ser una sanción económica o puede ser una sanción
corporal, ¿no? Ese es el punto. No. El otro es que el organismo administrativo no quiere, lo que se busca es que no lo controle la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, que sea un órgano administrativo dentro del Poder Judicial, casi autónomo, pero que se rija por las reglas de la Administración Pública Federal, entre otras para determinar sueldos, salarios y prestaciones, de tal manera que los integrantes del Poder Judicial ganen, perciban o vivan la misma circunstancia que el resto de la Administración Pública Federal. Puede ser bueno, yo creo que entrando dentro, bueno, ¿sí? de la ideología de la austeridad republicana que se ha instalado desde que entró el presidente Andrés Manuel López Obrador, que siempre se ha buscado que se instale también en el Poder Judicial y que apenas se va a instalar. Y en el Poder Legislativo tampoco se ha instalado mucho, que digamos, ¿no? Porque tienen sus prerrogativas Me importantes. imagino que tienen. Y ganan y siguen ganando de una manera independiente bien y tienen alternativas de ingresos Y extraordinarios. prerrogativas de los partidos políticos que no son nada transparentes, Alicia. Exacto. Pues un tema muy interesante, vamos a seguir viendo estos foros, faltan en varios estados y en la Cámara de Diputados hay que darle seguimiento a este importante tema. Gracias, Alicia. Gracias por invitarme a dialogar un poquito, porque es una barnizada. Muy profundo, ¿no? el tema. Sí. Sirve para varios programas más. Gracias por Lo estar haremos. aquí con nosotros. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.